En los últimos tiempos, si hay un tema que ha acaparado el mundo entero en todo lo concerniente a las diferentes áreas de decisiones de salud pública, porque es un tema de salud, de decisiones económicas, financieras, y diríamos también en forma de un mundo tan comunicado, de un mundo donde todo lo que pasa al instante ya lo tenemos, que es el tema del coronavirus. Y haciendo eco de lo que es nuestra institución y las demás universidades del país, todos han tenido un escenario en el cual los estudiantes, los docentes y todos los invitados vengan a estos escenarios a aprender, a conocer, como lo dice nuestro afiche, el manejo, el control y manejo de coronavirus. Como ustedes saben, hasta sus siglas cambiaron a COVID-19, y todo lo que ustedes han estado leyendo con un sinnúmero de informaciones que prácticamente se ha desbordado en un mundo tan comunicado. Este es un ejemplo. Esto es lo que se llama un dashboard. El dashboard es un elemento que se utiliza desde hace un tiempo, de hecho está en los atlas, para de manera interactiva poder ir cambiando variables que uno importantiza. Por ejemplo, el dashboard de coronavirus fue hecho por la Universidad de Johns Hopkins en el Centro de Ingeniería y Ciencia y Tecnología, a propósito de lo que es el Comité de Emergencia de Salud Pública en Estados Unidos, que tiene indudablemente un sinnúmero de instituciones que trabajan ahí. ¿Y qué nosotros estamos viendo ahí? Nosotros estamos viendo la última información del mundo. En cualquiera de los lugares que usted clique, el dashboard, que es interactivo, le va a dar lo que está ocurriendo en el mundo en el instante. Cada 15 minutos aproximadamente hay un cambio de información. Ahora, para hacer un dashboard, tú tienes que tener e importantizar cuáles son tus variables que tú quieres de manera relevante mostrar. En este caso tenemos tres, que es la cantidad de casos confirmados, la cantidad de muertes y la cantidad de pacientes que se recuperan. Entonces, eso que ustedes están viendo ahí, en cualquiera de los puntos, y si desde luego ponemos República Dominicana, que todavía no tenemos ningún caso confirmado, y aquí está el Ministerio de Salud Pública, eso hace que probablemente esos números estén en cero, aunque sí tenemos seguimiento de sospechosos que ya hemos tenido en cuarentena. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Total confirmado 81.315, total de muertes 2.770 y los recuperados 30.322. El epicentro, Wuhan, que de hecho está en el centro de China, con más de cerca de 11 millones de habitantes, con una cantidad de la dinámica en lo que tiene que converger una decisión que es el área epidemiológica y el área clínica. Aquí estamos tres salubristas. Nos faltaría el doctor Jesús Félix Iglesias, que viene en camino, que es en el área de la infectología. Entonces, todo lo que nosotros estamos viendo ahí puede ser también una pizarra interactiva que ustedes puedan tenerla para saber cualquier otro tipo de evento que en un momento suceda. ¿Que por qué no se nos llama todavía a este evento pandemia? Bueno, también nosotros tenemos en el mundo entero una Organización Mundial de la Salud, de la cual nosotros somos miembros, y con su equipo de técnicos y otras agencias e instituciones de importancia van vigilando muy de cerca la vigilancia epidemiológica, que es una de las funciones de la Dirección General de Epidemiología, qué está pasando en el mundo para que llene el criterio. Ese criterio que nosotros en las aulas hemos aprendido, que para enfocarnos a decidir que no es una epidemia, que es una endemia y que es una pandemia, tiene sus definiciones. Y en este caso tiene que ser un evento bajo cualquier agente que sea nuevo y que probablemente a una población y a países esté presentándose, y sobre todo que las personas, como está sucediendo en estos momentos con el coronavirus, hayan demostrado que no tenían cómo batallar a ese agente, no teníamos cómo tener una inmunidad hacia el evento que estamos viendo y que ha ocasionado tanta información en el mundo entero.
Aquí queremos también precisamente saludar a la prensa que está presente aquí y que de manera, igual que con relaciones públicas de esta universidad, sabe que esto ha movido a un sinnúmero de situaciones. La doctora Fara Peña va a orientarnos de qué se está haciendo en la República Dominicana. El día pasado fue nombrada la Comisión Nacional para el Control del Coronavirus, de la cual hay varios miembros. Yo en mi caso soy el epidemiólogo asesor, pero ahí tenemos un sinnúmero de instituciones que los representan, incluyendo el doctor Jesús Ferrer Iglesias. Se van a componer ahora varios comités. Por ejemplo, a mí me parecería muy valioso que el doctor Edith Perestein, con un doctorado en salud global, nos diera en un momento, porque una de las propuestas que la doctora Peña sabe muy bien que dio el señor ministro, es que no tenemos que esperar el coronavirus, y es algo que Edith va a presentar, porque él también en otras conferencias lo ha dicho. Y lo otro también es que nosotros tenemos una nota técnica, ya hemos generado un plan de contingencia. En fin, hay una serie de documentos que, junto con la Organización Panamericana de Salud, su representante, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, su oficina de República Dominicana, y otras instituciones, sociedades, estamos haciendo lo que están haciendo en otros países. Indudablemente que para saber más de esto tiene que ser la autoridad que está aquí del Ministerio de Salud Pública. A mí me parecería que este es un momento en el cual ustedes, la mayoría estudiantes, saben que el mundo se ha volteado de pie y de cabeza. Y eso significa que algo tan pequeñito como un virus nos pone a nosotros a pensar lo grande que somos en el mundo y lo pequeños que somos muchas veces para poder batallar en un momento de lo que estamos viendo. Que hay muchas informaciones grises, sí, hay muchas informaciones grises que nos pueden a nosotros hacer pensar muchas cosas. Y cada minuto uno va leyendo algo nuevo, va leyendo situaciones como mensaje hace apenas 20 segundos, que lo estaba ofreciendo uno de los técnicos del CDC, donde decía, no es saber qué va a venir, es prepararnos porque esto viene. No es preguntar que si vamos a tener en República Dominicana coronavirus, es cómo nos estamos preparando para esperarlo. Con eso no quiero decir que de manera segura, en un sentido, vamos a tener casos confirmados en el día de mañana. La cosa está diríamos, en sentido de la alarma, que eso es lo que no se quiere, porque realmente decimos, hay una pandemia, entonces ya hay una alarma, que de verdad son alarmas también. Es el hecho de que unos helicópteros que estaban volando en estos días cerca de la Plaza de la Salud o por el Sánchez de la Fe, lo último que han dicho era que estaban repletos de pacientes sospechosos de coronavirus y que volaban con las luces apagadas. Eso, el que lee la prensa, la verdad que se vuelve loco, porque son tantas las informaciones. Pero sí es una realidad que hay un viceministro de salud en Irán que ha sido confirmado como un caso de coronavirus. Sí es una realidad que Jackie Chan, el actor chino, tiene portador hoy en día de coronavirus. Y sí es una realidad lo que está pasando en todos los países y todo eso que nosotros podemos ver, y que ustedes pueden entrar totalmente gratis. Ustedes ponen así en dashboard coronavirus y eso entra gratis a sus celulares sin ningún problema, y ustedes ponen la página de entrada. Por lo tanto, ustedes se pueden actualizar y tienen que tener en cuenta eso. Entonces, muchísimas gracias por participar, y no sé si en estos momentos correspondería a la doctora Fara Peña dirigirnos a nosotros, que ha hecho una excepción, porque ustedes se imaginan la responsabilidad en sus hombros, que es ser la directora general de epidemiología. Y yo creo que ella, cada segundo, si no la llama el ministro, la llama el presidente probablemente, aunque ustedes no lo crean, porque es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque la vigilancia epidemiológica ahí es que se activa, y ahí es que se habla de prevención. Así que bienvenida, doctora Peña, quedan estos micrófonos a sus explicaciones del lugar, y le decimos al doctor Edith Perestein que junto conmigo, como le considero, vamos al programa. Buenas tardes. Ya me presentaron, soy la doctora Fara Peña, directora de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, y vengo a compartir con ustedes primero algunos slides que tienen información general y parte de lo que ya también el doctor William Luke les ha explicado.
pero para refrescar antes de pasar a las acciones específicas que se están desarrollando por el Ministerio de Salud Pública en coordinación con todos los actores del sector salud y de otros sectores para prepararnos, estar listos, como es el mensaje de ahora, y dar respuesta ante la eventual introducción de un caso aquí de COVID-19 o el coronavirus 2019 en nuestro país. Entonces, para modo de refrescar, ¿qué son los coronavirus? En general son una familia de virus que pueden infectar tanto a los animales como a los humanos. Los coronavirus entonces que afectan a los humanos pueden causar una enfermedad que es similar a una gripe, similar a un resfriado común, o sea que da síntomas que son leves, mientras que también hay otros y hasta que pueden ocasionar enfermedades graves, como por ejemplo el coronavirus, que es causante del síndrome respiratorio agudo severo, que ocasionó brotes en 2003 o desde el 2003 y en China también, y el coronavirus causante del síndrome respiratorio del Medio Oriente, que fue por primera vez visto también allá en el Medio Oriente en el 2012, y de estos dos ninguno en su momento y hasta ahora se ha identificado en República Dominicana. Algunos coronavirus, como le hemos dicho, afectan a los animales y pueden pasar a los humanos, y cuando hay una enfermedad que se transmite de animales a humanos, es lo que llamamos como enfermedades zoonóticas. En cuanto a cómo se transmiten los coronavirus, generalmente se transmiten a través de las gotas que se emiten mediante la tos o estornudos y mediante contacto sin protección con alguna persona infectada, pero principalmente vinculada con esa emisión de esas gotitas que se expulsan cuando uno estornuda o tose. ¿Cuáles son los signos y los síntomas? Como les explicaba, si son síntomas de algún resfriado común, entonces son fiebre, tos, dificultad para respirar, puede dar dolor de garganta, dolor muscular, los síntomas de un resfriado o de una gripe común. ¿Qué se sabe de ese nuevo coronavirus que ya tenemos un nombre definitivo como COVID-19, que fue identificado por primera vez en Wuhan, China? Recuérdense que como se trata de un evento, cada día se produce nueva información. Siempre que se trata de un evento o una enfermedad nueva, empiezan todas las investigaciones y todos los países están en constante investigación y produciendo entonces información. Porque cuando uno investiga tiene que emitir esa información, porque si no, no se produce ningún cambio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se sabe que se trataba de un coronavirus. Existen diferentes tipos de coronavirus, algunos que ocasionan enfermedades solamente leves y las otras que ocasionan enfermedades que pueden ser graves, como lo que le mencioné ahorita del SARS y el MERS. ¿Qué pasa con este nuevo? Que era una cepa nueva de los coronavirus que ya se conocían y que de los animales se pasó a los humanos. La infección por este nuevo COVID puede igual ocasionar infecciones respiratorias leves, pero puede ir hasta severas. Y leves, con la misma sintomatología que les mencionaba ahorita: fiebre, tos, dolor de garganta, secreción nasal. Pero puede ocasionar cuadros más graves, como una neumonía, dificultad respiratoria aguda, falla renal o incluso la muerte. ¿Quiénes son las personas más vulnerables hasta el momento, tanto para desarrollar una sintomatología grave o hacia la muerte? De acuerdo a la información que se tiene disponible, son las personas adultas mayores de 60, 65 años en adelante y que tienen alguna comorbilidad, que tienen alguna enfermedad preexistente, como la diabetes, otras enfermedades cardiovasculares, hipertensión, etcétera. Son los que desarrollan, son los más vulnerables a ponerse graves y que pueden fallecer. Ahora, hay todavía muchas limitaciones en cuanto a de dónde vino. Por ejemplo, aquí le tenemos un dibujito que
que igual, si no han hecho un curso que está en línea de la OPS, les voy a decir para que, o sea, los invito a que lo hagan, que es corto, y ahí les habla de que, bueno, el mes se había identificado que el animal que había hecho la transmisión donde estaba, que luego se había hecho la transmisión al humano, era el no camello dromedario. En cuanto al SARS, entonces eran felinos, los gatos. Pero con este hay diferentes versiones de cuál pudo haber sido el origen principal, pero sin embargo, todo esto hasta la fecha todavía está bajo estudio. Con qué facilidad se transmite entre las personas, aunque ya hay estimaciones que se han hecho con base en la información disponible, que tan rápido puede aparecer un caso después de que tenga contacto con otro caso, aproximadamente 7 días, 7.5 días más o menos, entre un caso confirmado y después que se desarrolle otro secundario a ese caso, si no se toman las medidas. Y bueno, hasta la fecha todavía no hay un tratamiento que sea específico, como se trata igual y de una enfermedad nueva, no tenemos un medicamento específico de inicio, tampoco hay una vacuna que cubra específicamente contra ese nuevo coronavirus. Sin embargo, hay diversos países e instituciones que están trabajando para elaborar una vacuna. Elaborar una vacuna o un medicamento toma tiempo. Entonces, sí se están haciendo los esfuerzos y la Organización Mundial de la Salud está apoyando a esos países que ya están iniciando esos estudios para elaborar la vacuna. Sin embargo, eso se lleva tiempo de la elaboración, tiempo del periodo probatorio, etcétera, hasta que pueda ser utilizada en los humanos. Entonces, en ese sentido, el tratamiento hasta el momento que está recomendado es de acuerdo a la sintomatología y al cuadro clínico que presenta la persona que se esté tratando. Aquí vemos un pantallazo de cómo estaba el informe de situación número 35, creo que fue 35, sí, de la Organización Mundial de la Salud, y siempre tiene, por ejemplo, hoy se saca la información de cómo estaba el corte hasta ayer, y ese es el corte, 81.109 casos hasta ese informe. Todos los días la Organización Mundial de la Salud emite este reporte de cómo está la situación a nivel global, y ahí tienen los enlaces a los dashboards, al dashboard que les tenía el doctor Duke ahorita, y otro que también tiene la información en línea en tiempo real. ¿Qué pasa? Que de esos 81.109 casos que hay hasta este reporte, como ustedes pueden ver, 78.000, que eso es más, 98%, un poco más, son de China. En China, ustedes saben que de inicio tenían, y en todos los otros países en donde se han confirmado casos fuera de China, solamente casos confirmados por laboratorio. Hace más o menos una semana, con China, se hizo una excepción porque se están reportando, además de los casos confirmados por laboratorio, casos clínicamente diagnosticados. Esa definición de caso solo aplica hasta el momento en China. Y el tipo de las definiciones de caso que son bastante importantes cuando estamos hablando de cualquier evento, no solamente de un evento nuevo, sino hasta de dengue. Siempre tenemos que manejar a qué vamos a llamar un caso y cómo lo vamos a diferenciar de si yo tengo un caso sospechoso o confirmado. Esas definiciones siempre tenemos que tenerla clara con cualquier evento, y entonces aquí igual. Hasta este reporte, 37 países, además de China, han reportado casos confirmados del nuevo coronavirus, y un total de 2.000 casi 800 muertes en total globalmente. Sin embargo, 43 han sido las reportadas fuera de China. ¿Qué pasa? Ustedes conocen y seguro han escuchado de que desde el 30 de enero el brote de coronavirus en Wuhan fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como un evento de salud pública de importancia internacional, que son esas siglas que ustedes ven allá, que dice SPI.
Es un evento de salud pública de importancia internacional. ¿Y cómo es eso? Bueno, existen unas reglamentaciones sanitarias internacionales de las cuales los países que somos signatarios o Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, como somos República Dominicana, pues entonces en el marco de ese reglamento que dicta para que los países cumplan con todo lo que está ahí establecido, da unos criterios que son específicos para definir si un evento puede ser de importancia internacional o no lo puede ser. Entonces, ¿cuáles son los criterios bajo los cuales se definió que este sí era? Bueno, se trata de un evento inusitado. ¿Inusitado qué quiero decir? Nuevo, inesperado. En este caso es una, como les dije ahorita, una cepa nueva de un virus que ya se conocía, pero es una cepa nueva, entonces es un evento nuevo, inusitado. Segundo, que tiene un riesgo de propagación internacional. ¿Por qué? Ustedes vieron el mapa ahorita, el elevado flujo de viajeros, y eso es todos los días. ¿Cuántos vuelos llegan aquí? Diario, más o menos. ¿Cuántos viajeros tuvimos el año pasado? 17 millones y tanto. Viajeros, entre que salen y entran de diferentes países. Entonces el flujo de viajeros es sumamente importante en este tipo de eventos. ¿Para qué? Para que se pueda hacer esa propagación internacional. Y una vez, el otro criterio también acá, antes de pasar al tercero, es que una vez que esté en un país, dadas las medidas de contención y que se realicen, pues entonces puede haber propagación ya a nivel nacional también. Y el tercer criterio fue que requerirá, y así ha sido, de una cooperación internacional, de que todos los países y todas las instituciones públicas, privadas, puedan aportar para contenerlo. Es decir, que se requiere de una movilización de recursos para contenerlo, tanto en China, que era el epicentro del brote, pero igual en los otros territorios. Entonces, ¿qué se hizo? El llamado a todos los países para que se preparen. Y cada día más que vemos que se aumenta el número de países fuera de China que están reportando casos, nosotros duramos como 12, 13 días sin que nuevos países reportaran casos. Sin embargo, ya subió de nuevo, de 30 y ya en 3, 4 días llevamos 37 países, como ven ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ventana de la contención se está reduciendo un poco y el flujo de viajeros, eso no se para, eso es permanente. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso para los países? Que tienen que estar más preparados. Los países tienen ciertas preparaciones, que son fuertes en muchas cosas, pero ante este evento hay que reforzar las medidas. Entonces, para eso fue esta puesta de declarado como una EXPI. Igual requiere a nivel de los países que haya una coordinación de todos los sectores para prepararse y para cuando llegue un caso, responder. Y tercero, que tiene que haber una comunicación estratégica, una comunicación de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos manejemos la misma información, que evitemos el uso y envío de esos mensajes que lo que vienen es a poner en miedo a las personas, a estigmatizar, a discriminar. Si ustedes miran el reporte anterior a este, la OMS se dedicó prácticamente casi 2 páginas y media más o menos, solo para la parte de la estigmatización y la discriminación. ¿Por qué? Esto es un evento que, como ustedes pueden ver acá, la mayoría de los casos, y vieron en el mapita que también le mostró el doctor Duke, cerca del 80% aproximadamente de los casos son leves, o sea, una sintomatología como una gripe, un resfriado común. 20% más o menos se agravan con las condiciones, principalmente con las condiciones que ya yo les mostré ahorita. ¿Y qué tanto fallecen? Es un 2%. Si vemos la letalidad, por ejemplo, de la influenza, que circula aquí y circula en todo el mundo, es muchísimo más alta que eso. Si vemos la letalidad, o sea, las muertes, ¿verdad?, dentro de los casos que se enferman, para los otros coronavirus, SARS y MERS que les mencioné, es muchísimo mayor también. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que estar preparado, pero no hay que tener miedo. No hay que alarmarse, pero hay que estar atentos. ¿Estamos bien aquí? Bien.
Entonces, bueno, ya no voy a mostrarles el mapa porque lo vieron. La respuesta de la OMS tiene que hay que combinar todas estas medidas de salud pública, fíjense, detección rápida, diagnóstico de laboratorio, el manejo de los casos, que incluye aislamiento, cuidados, las medidas de prevención y control de infecciones, que el lavado de manos no se sustituye por nada. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar los contactos de esos casos o los posibles contactos de esos casos y tomar medidas sanitarias con los viajeros y la comunicación de riesgo y contrarrestar esa información errónea y tratar de no emitir de nuevo esos mensajes que a veces nos llegan y uno vuelve y lo replica y lo replica y lo replica y lo envía, porque el WhatsApp y las redes sociales son un medio muy bueno pero para dar información buena, pero también a veces es utilizada para dar información errónea. Entonces lo que necesitamos es que los mensajes claves del Ministerio de Salud que se emiten y de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, eso sea lo que nosotros repliquemos principalmente. Ahora, si hay un mensaje sobre algún posible caso, pues hacer la notificación, pero no replicarlo, sino la notificación a las autoridades de salud para que se pueda agotar el algoritmo. Pero lo que tenemos que hacer viral son los mensajes claves buenos. Bien. Ahora, ¿qué se ha hecho en República Dominicana? Ay, perdón. Existen 3 momentos epidémicos. Aquí ya ustedes han dado epidemiología o algo de epidemiología. Dígalo, que yo no lo voy a preguntar ahora. Bueno, pues existen 3 momentos cuando estamos hablando de una epidemia: el antes, el durante y el después. El antes es el preepidémico, en donde no tenemos caso acá. El epidémico, caso de transmisión autóctona, de transmisión aquí. Bien, no un caso importado, sino un caso que ya sea que haya adquirido la infección aquí. Epidémico es en el durante. Ya tenemos una epidemia, tenemos casos, tenemos conglomerado. El post-epidémico, pues ya pasó la epidemia en el territorio y vuelve a la normalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que para cada uno de esos periodos, entonces se establecen unos niveles de alerta que te va diciendo, mira, entonces, si tú estás en este periodo y tú miras tu riesgo de cuál es tu posible entrada de un caso en este evento, entonces, ¿cuáles son las acciones que tú tienes que hacer? Y si hay algo que fortalece, pues te va diciendo, bueno, pues pásate para la alerta verde, pásate así, y así sucesivamente. En el preepidémico no se han detectado casos confirmados en nuestro territorio dominicano y se requiere, como dice ahí, de un mayor esfuerzo de las medidas de prevención y control y principalmente de las infecciones. Las estrategias, nosotros ya elaboramos un plan, como mencionó el doctor Duke. Ese plan está basado en los lineamientos nacionales y en las directrices y guías que hemos tenido provisionales y ya las definitivas también, las finales de la Organización Mundial de la Salud, e incluye esto: liderazgo y gestión, vigilancia epidemiológica, que incluye seguimiento de los viajeros y de los contactos, detección y de los casos y envío de las muestras para procesar en el laboratorio, prevención y control de infecciones, el transporte de los casos en ambulancias, la atención y la logística. Aquí tenemos algunas imágenes y unos cuadritos acá como unos mensajes de lo que hemos hecho hasta ahora. Desde la Dirección de Epidemiología, que somos para el Reglamento Sanitario Internacional que les mencionaba al principio, cada país tiene que tener lo que se llama un Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional. Y en este caso esa es una función de la Dirección General de Epidemiología. ¿Y en qué consiste ese Centro Nacional de Enlace? Bueno, tiene diferentes funciones, pero la principal es comunicar y notificar. Comunicar y notificar también a nivel internacional, así como nosotros le exigimos a los centros de salud que tienen que notificarle al sistema de vigilancia, pues hay informaciones que nosotros tenemos que notificar más hacia arriba, hacia la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué hacemos? Monitoreamos todos los eventos, intercambiamos información con los diferentes países, etc. Se hizo una evaluación de riesgo donde dijo que había que hacer una nota técnica con todos los preparativos frente a la introducción de un caso de COVID en nuestro país, donde se establece cuál es la definición de caso. Entonces, esa definición de caso está establecida a que tiene que tener alguna sintomatología respiratoria como las que les he mencionado, pero tiene que tener un antecedente. Tiene que tener un antecedente epidemiológico que me lo ligue a que pudiera ser un coronavirus. En este caso, la definición hasta ahora es que tenga historia de viaje a China.
¿Qué pasa con las definiciones de caso? Pueden variar. Si ustedes se recuerdan de Zika, ¿quién se recuerda de Zika? Todos, ¿verdad? Entonces, en Zika, al principio había una definición de caso. Conforme el evento iba evolucionando, la definición de caso a los 3 meses varió. Entonces, así mismo puede pasar con este evento. Las definiciones de caso pueden variar conforme tengamos información disponible. La definición de caso es lo que te dice una persona que tenga tales síntomas, tales y tales condiciones. En este caso, síntomas respiratorios e historia de viaje a China o contacto con algún caso confirmado de coronavirus en algún territorio. Bueno, entonces se han hecho muchas reuniones multisectoriales en el marco de la plataforma del Centro de Operaciones de Emergencia para poder apoyar en la respuesta y en la preparación. Se hizo una resolución que dice cuáles son los criterios de ingreso al país. En esa resolución se dijo que los principales puntos de entrada al país de las personas, no importa la nacionalidad, que hayan viajado a China o estado en China en los últimos 14 días, tienen que llegar es al AILA o al Aeropuerto Internacional de las Américas o al de Vulcano. ¿Eso para qué? Para fortalecer todo el proceso del protocolo de salud que está establecido y poder guiar esas personas hacia los centros de salud, si aplica, ¿verdad? Si aplica, hacia los centros de salud que se han designado. Se actualizó un procedimiento de identificación de casos en los aeropuertos, puertos, en la frontera, que es aplicable para los 3 sitios. Esos son los llamados puntos de entrada: puertos, aeropuertos y pasos terrestres como la frontera. Ese procedimiento ya se ha estado aplicando aquí en el país desde cuando ébola. Cuando hubo la situación de ébola a nivel internacional, se elaboró, se ha estado capacitando permanentemente el personal que está en esos puntos de entrada para aplicarlo, y ahora fue actualizado en el contexto del coronavirus. La vigilancia se ha fortalecido, incluso se ha reforzado con recursos humanos en esos centros, en esos puntos de entrada. Se da seguimiento a los viajeros que vienen desde China o de otro también país que haya tenido casos. Se le da seguimiento por 14 días. Y bueno, la OMS ha dicho que la vigilancia del coronavirus, como es un virus respiratorio nuevo, se base en los países en ya la vigilancia que tienen establecida de influenza y otros virus respiratorios, tanto por la parte de los casos como vigilancia, como por la parte del laboratorio. Y en nuestro país nosotros contamos con un Centro Nacional de Influenza que está avalado y designado por la Organización Mundial de la Salud como un Centro Nacional de Influenza reconocido a nivel internacional, que es el Laboratorio Nacional de Salud Pública, y tiene capacidad actualmente para el diagnóstico, además de los virus respiratorios que circulan normalmente en el país, tiene la capacidad para detectar el COVID-19. O sea que la tenemos acá en el país disponible por parte del Ministerio de Salud Pública. Igualmente hay 8 sitios o 8 centros de salud que también recuperan muestras de los casos de influenza y de los otros virus respiratorios y las remiten al laboratorio para su procesamiento. En esta curva que ustedes ven aquí, porque siempre está la pregunta de ¿y entonces no tenemos coronavirus, pero hay brote de influenza? Actualmente no estamos en brote, es el periodo estacional en el que tenemos los picos de influenza. ¿Qué pasa? Siempre son entre enero, marzo, y hay otros picos que son julio, agosto. O sea que tenemos 2 picos en el año en el cual suben los casos. No quiere decir que en algún momento en esos meses no pueda haber un brote, pero ¿qué hacemos nosotros? Entonces se compara. Siempre en epidemiología hay que comparar. Entonces comparamos los datos con el año anterior, con los últimos 5 años, y hasta ahora está dentro de lo esperado. Como ven aquí, 0,98 de este indicador, que es lo que nos habla de, bueno, en qué periodo estaríamos, y este es el referente. ¿Cuáles son los tipos que están circulando? Como ven acá, de acuerdo a los colores, el H3N2, el influenza B, el parainfluenza y el H1N1 pandémico del 2009. Esos son los que están circulando. ¿Y qué hay para eso? Existen vacunas. Para estas existen vacunas para la influenza. Y esa vacuna está disponible en el Ministerio, en los centros de salud público de forma gratuita. Hay unos grupos que son
más a los cuales está dirigido o priorizado para estas vacunas, que son los niños menores de 5 años, las embarazadas, las personas adultas mayores de 60 años y el personal de salud. Todos ustedes son del área de la salud, todos. No todos, la mayoría. Bueno, pues el personal de salud, ¿saben qué? Es el primero que debería estar en su fila para colocarse su vacuna, porque esos son los virus que están circulando. Entonces, si tenemos la vacuna, tenemos que protegernos. Ahora mismo, obviamente, no nos va a proteger del coronavirus, pero sí de los otros que están circulando acá, que incluso tienen una letalidad y un porcentaje de casos graves mayor que el mismo coronavirus que no ha llegado. Otra cosa que se han hecho, se han elaborado materiales de promoción de salud que dice que es el coronavirus, cómo hay que protegerse, de las medidas de protección, también qué hay que hacer antes, durante o después de un viaje, sea en avión, en barco o en carro, para pasar la frontera, y están disponibles en inglés, en español y en creol. Y ahora, como ustedes seguro han escuchado, que hay una situación en Italia, que el número de casos se ha incrementado principalmente del fin de semana para acá, pues ya también vamos a tenerlos disponibles en italiano para los viajeros que tenemos desde Italia. Y no me quiero, digamos que, ir sin cerrar con las medidas de prevención. Lavado de manos, señores. Lavado de manos es lo primero y lo que no nos puede faltar. Lavado de manos frecuente con agua y con jabón, y si no, con un gel de alcohol, si no lo tenemos. Eso no es específico para el coronavirus, es para todo. E igual el mismo personal de salud es el primero que tiene que dar como ejemplo. Siempre, y todo el mundo, siempre lavado de manos. Segundo, que al toser o el estornudar, pues nos cubramos, ya sea con la cara interna acá del antebrazo o con un pañuelo, y que el pañuelo preferentemente sea desechable, pero si no tienes desechable, pues entonces hacer esta cosa. Y por último, evitar estar en contacto muy cercano con personas que tienen síntomas respiratorios. Entonces, ya hasta aquí los dejo. Estos son los contactos para cualquier notificación, cualquier información que requieran por parte del Ministerio de Salud. Ese último teléfono de abajo es 24/7. La dirección de epidemiología está abierta de 8 a 8 de lunes a lunes, y hay un personal que está con ese último número que les digo de ahí abajo, en horario también de la madrugada disponible. Gracias. Gracias a la doctora Fara Peña. Si hay algún comentario, alguna pregunta, es el momento. Yo sé que la pueden guardar para más adelante. Aquí hay algunos de los diferentes materiales para que lo vayan viendo, y aunque está digital, solamente como una información de muestra. ¿Alguna pregunta, algún comentario para el Ministerio de Salud Pública, en este caso la Dirección General de Epidemiología? Yo quiero destacar que la doctora Fara Ninosca Peña Pimentel es egresada de epidemiología de campo, es una epidemióloga que ha dado indudablemente lo mejor de sí en una posición tan compleja como es dirigir una Dirección General de Epidemiología. Y también es actualmente la co-investigadora de un proyecto de Fermigo. Ha demostrado mucha profesionalidad, mucho entendimiento, mucha calma, porque tú debes de tener aquí a Alicia Ortega, a Nuria Piel, y no sé cuántos están ahí agachadas en la puerta, porque ustedes saben que siempre son las noticias que se buscan, y a veces son las noticias, solo ustedes lo van a aprender y lo están aprendiendo, de salud que más se puedan vender, como lo de los helicópteros con la luz apagada. Entonces tenemos allí un comentario. Fíjate, por favor. ¿Está el país preparado ante posibles casos de coronavirus? Pues sí, les decía hace un rato que todos los países ya tienen una preparación establecida
en cuanto a vigilancia en los puntos de entrada, la capacidad de los centros de salud. Ya vieron que el laboratorio tiene la capacidad incluso para detectarlo. Ahora, igual como les dije, de esa capacidad que ya tenemos instalada, de que sí estamos preparados, hay que fortalecerla. ¿Por qué? Porque igual puede entrar un caso o podemos tener más casos. Puede ser algo más controlado, como ha pasado en algunos de los países, o puede ser algo más grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reforzar, estamos preparados y reforzar esa medida que tenemos de preparación y de respuesta. Bueno, esa fue una pregunta, no sé si fue de Nuria Piera o de... pero fue fuerte, así mismo. Bueno, de nuevo le damos las gracias a la doctora Fara Peña, no sin antes, en nombre de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Escuela de Medicina, quisiéramos al frente para poderle entregar y reconocer su labor al frente de DIGEPI y también por su participación como conferencista con este tema de tanta actualidad. Sabemos que la doctora Fara Peña se tiene que ausentar en cualquier momento, porque ustedes se imaginan, inclusive el viernes es la próxima reunión de la Comisión Nacional de Coronavirus. Y sabemos que tiene grandes responsabilidades, así que cuando usted lo considere, pues, se puede. Bueno, yo voy a presentar el siguiente conferencista, pero son de los momentos en los cuales, leyendo lo que yo voy a leer, yo me siento muy orgulloso. Primero, porque el doctor Eddie Perenstein es egresado de esa universidad y egresado con honores. Ha sido docente de esta universidad y ahora ocupando una posición de mucho prestigio como ser un director de una escuela de medicina, en el caso de OIME. Pero vamos a hacer una lectura de lo que tratamos de reducir. Primero, darle los saludos a Marija Mirí, nuestra compañera, socióloga clínica, socióloga social, con un PhD, un doctorado. Es difícil encontrar una pareja así, ¿verdad? Con los dos con doctorados. Y además, pues hemos trabajado que nos identifica Fogart y muchísimos escenarios, ¿verdad? Donde hemos estado en este país durante un tiempecito. El doctor Eddie Perenstein, como les dije, director de la escuela OIME y del Centro de Investigación de Salud Global y Biotecnología, que está asociado a la Escuela de Medicina de la Universidad desde el año 2012. Sin embargo, en el año 1900, por ahí, se graduó de doctor en Medicina cum laude. Se puede decir, el mío sí no. Completó la maestría en Salud Pública en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el 96, doctorado en Epidemiología e Investigación sobre VIH-Sida en la División de Prevención de Enfermedades en el Programa Internacional de Fogart y de Miami en el 97, que me tocó estar con él en la Universidad de Miami, yo formándome dentro de un entrenamiento en TB-VIH, pues, y Eddie estaba ya dentro de su maestría, que luego concluyó no solamente la maestría en la Universidad de Miami, sino que se convirtió en el año 2009 en el primer PhD con doctorado, indudablemente, en salud global del Caribe, completando su doctorado en la Universidad de Miami, de la cual es profesor asociado en la Escuela de Salud Pública. O sea que ha sido uno de los pocos dominicanos que ha estado involucrado en la Universidad de Miami tan directamente, y no solamente de graduarse, sino ser profesor. El doctor Perenstein fue su director de CENISMI por un buen tiempo, desde el 98 al 2006, poniéndose los zapatos de alguien que siempre recordamos, nuestro distinguido profesor Hugo Mendoza, y ocupando el puesto de director, fue profesor asociado de la Escuela de Medicina de la UNFU durante varios años, uno de los fundadores del Consejo Presidencial del SIDA, actual hoy CONAVISIDA, y ha sido asesor honorífico de diversos consejos que se han formado en la enseñanza, en la investigación científica y en la información médica. Durante toda esa trayectoria ha hecho que también pueda tener grandes investigaciones y también trabajar con todas las instituciones prácticamente de salud
que están en el país y fuera, como el CDC, USAID, el Ministerio de Salud Pública, en un momento con el Programa de Naciones Unidas, ya sea en calidad de consultor, ya sea como técnico. Y en el año 2001 recibió el premio James Nakano, que es uno de los premios de CDC, junto a otros co-investigadores nacionales e internacionales por el trabajo titulado Efectos de tratamiento con amoxicilina a altas dosis y corta duración en los portadores de neumococos resistentes. Un estudio aleatorio publicado en JAMA el 4 de julio del 2001. Recibió, voy a coger un anuncio igual que yo, el premio Jesse de joven más sobresaliente. A mí me tocó recibirlo en el 95, y Eddie, que yo le llevo como 34 años, creo yo, lo recibió en el 2003 y yo estuve ahí. Estuvimos ahí apoyando. Creo que Carlos García Ligo es el otro. Bueno, y me sentí muy orgulloso de que, verdad, después que compartimos en la Universidad de Miami, entonces verte siendo premiado como uno de los 10 jóvenes sobresalientes en la República Dominicana. También las agencias de los Estados Unidos, como el caso de USAID, lo premió en el 2006 por su contribución en la prevención de la transmisión vertical de VIH. Si aquí hay una autoridad en ese tema de transmisión vertical de VIH, se llama el doctor Eddie Pérez. Si aquí hay una autoridad en TV, como investigador sobre todo, es el doctor Eddie Pérez. Y muchos temas que él ha estado liderando por muchos años. En el año 2009, durante una ceremonia de graduación de su doctorado en salud global, fue reconocido por la rectora de la Universidad de Miami, la doctora Chalala, la famosa doctora que estuvimos ahí, entre los 5 alumnos que marcaron la diferencia en la vida a otras personas mientras hacía sus estudios doctorales. Una gran distinción. Y en el 2010 recibió el premio Calidad y Servicio Juan Manuel Taveras Rodríguez de CEDIMAT, institución en la cual también le ligan labores profesionales hasta hace poco tiempo. En el año 2010-2014 fue reconocido con promociones de residencia de Robert Reed como profesor distinguido, y en el año 2016 fue nombrado por el periódico Diario Libre como el hombre del año. Así que Marija está al lado de un famoso. Yo nunca he logrado eso, pero ahí está Eddie, y yo creo que una distinción, porque aunque se diga hombre del año es por lo que él ha hecho dentro de su profesión y de su entrega, que lo han hecho merecedor. Otra de las grandes diríamos acciones que Eddie cada día estudia más, se prepara más, como si fuera el primer día, y esto lo hizo que él hiciese fue becado por la Escuela de Negocios de Frankfurt. Usted dice, pero ¿cómo? Escuela de Negocios de Frankfurt, un epidemiólogo, salubrista y todo aquello. Pues para que ustedes sepan, se graduó de una maestría en Gerencia Internacional en Salud, es equivalente a un MBA, International Healthcare Management, en la cual se implementó varios módulos, y en la que en un momento, en mayo de 2019, es decir, el año pasado, en la participación de la ceremonia de graduación, se convirtió en el primer y único médico con doctorado en salud global y una maestría de Gerencia Internacional de Salud en la región del Caribe. Señores, vamos a darle un aplauso al doctor Eddie Pérez, que él, cuando viene a la UNFU, él no viene como un invitado. Esta es su universidad, este es su alma mater. Muchísimas gracias por aceptar esta reclamación. Bueno, muchísimas gracias, William. Todo William. Vamos a poner la gráfica, la del dashboard. Sí, que no se ve. Primero, las gracias por estar aquí, me siento como en mi casa. Yo estudié aquí, estudié en Gallinero, estudié donde está IKEA ahora, ese era un campus de la UNFU, que en primer lugar fue para los que no se van a recordar de eso, y creo que la historia lo retoma, pero fue un dispensario de tuberculosis. Y después eso, a través de los años, fue donado a la UNFU, y la UNFU ahí vino a estudiar, ahí estaba el campus de medicina.
y después fue vendido a IKEA, pero entonces vinieron aquí al Campus 1, como nosotros le decíamos en ese momento, perdón, al Campus 2, un campus muy bonito. Ahora estuve viendo aquí cuando estaba subiendo los planes que hay de remodelación, me siento muy contento y siempre una gran alegría estar aquí en mi universidad, la Universidad Nacional Puerto Rico. Quisiera ver si podemos agrandar esto. Déjame ver si podemos agrandar. No quiero dañar nada, pero yo sé que agrándamelo un poco más. Ahí está. Bien. En primer lugar, como dijo el doctor Duque, yo dirijo una escuela de medicina. Y así como voy a hablar de lo mucho que me asombra cómo China ha podido lidiar con todo eso, ustedes van a ver por qué lo digo. Así también cada día me sorprende más trabajar con los millennials. Y es algo que yo voy aprendiendo todos los días, de que los millennials realmente vinieron, no solamente para quedarse, sino para hacer la diferencia. Así que se lo digo porque yo no vine aquí a dar una cátedra, no vine aquí a decir, ustedes saben cómo buscar la información. O sea, yo si puedo servirle en algo ahora mismo, y eso lo he aprendido con ustedes, es tratar de interpretar algunas cosas, no porque yo sé más que ustedes, sino simplemente porque yo llegué primero. Entonces, una de las cosas que vamos a tratar de hacer aquí precisamente es ver cómo interpretar todos estos números y ver si realmente nosotros estamos ante una amenaza y realmente si esa amenaza o crisis en salud podemos convertirla en una oportunidad. Entonces quizás ese es el indicador de éxito de esta conferencia, debería ser que pudiéramos interpretar la data en primer lugar, o sea que ¿por qué estamos hablando de esto hoy? Realmente debe existir un pánico sobre esto. Y si realmente es una amenaza, ¿cómo podemos convertirla nosotros en una oportunidad para poder fortalecernos como personas, fortalecernos como sistema de salud, ¿por qué no? Fortalecernos como academia y sociedad? En primer lugar, fíjense, un dashboard. Ustedes conocen eso más que cualquiera. Ustedes conocen más los celulares que cualquiera. De hecho, ustedes nacieron con un celular. Nosotros no. Nosotros aprendimos eso a través del tiempo. Y nos costó mucho trabajo. Y todavía nos cuesta mucho trabajo. Entonces, esto es un dashboard que ustedes lo conocen muy bien. Y simple y llanamente, para fines de salud, esto se va actualizando. Y esto para nosotros, la generación de nosotros, esto no es más que una maravilla. Para mí, el que inventó Google debe ganarse un premio Nobel. Porque aunque ustedes lo vean como algo cotidiano en su vida, yo tenía que enamorar, con el permiso de mi esposa que está aquí, enamorar a la bibliotecaria para que consiguieran un artículo y yo poder leerlo. Ahora es tan fácil hacer eso. Entonces, ¿qué hay aquí? Aquí hay muchos puntos que ustedes saben que son casos y que son casos confirmados y que están prácticamente en todas partes del mundo. Entonces, como esto es posiblemente una extracurricular, ustedes están aquí, yo les puedo decir varios términos que ustedes pueden buscar después en su casa tranquilamente. Pandemia, epidemia, endemia, cuarentena. Todos esos términos están bellamente definidos en la red. Ahora, ¿qué es esto? ¿Y por qué esto se convierte en un pánico a nivel mundial? En primer lugar, fíjense esta gráfica que está aquí. Esto es muy importante. Más que este morbo, como le llamo yo, esto parece un morbo, muchos casos, y están por todos lados. Y parece que es una novela de Julio Verne. En su caso no es Julio Verne, Michael Crichton. Todavía sigue siendo viejo Michael Crichton, porque era el de Jurassic Park. Si ustedes necesitan a alguien más reciente. Pero eso parece una novela que nos va atacando el virus y que nos va penetrando a todos. Pero fíjense aquí en esta gráfica. Este es el número de casos que está siendo confirmado. Este es el número de casos en China, sobre todo en la parte donde ocurre la epidemia.
es decir, donde se ven los primeros casos, donde se diagnostican los primeros casos. Y fíjense que en cierta forma, si tenemos un poco de imaginación, no luce ser que va hacia arriba, sino que aparentemente esta es la tendencia que va a tener. La tendencia aparentemente a estabilizarse. Simple y llanamente, luce ser que la cantidad de casos nuevos ya no va a ser un pico, sino que va a comenzar a estabilizarse y esperamos que en algún momento comience a disminuir. Lo otro es, esto que está aquí abajo, es otros lugares de China, que no son China, ¿verdad? Y eso es obviamente lo que esperamos, o sea, hay menos casos confirmados en otros lugares del mundo. No quiere decir que no están ocurriendo nuevos casos, sino que hay mucho menos, fíjense, la brecha, lo que se llama en inglés el gap que hay. Pero lo importante que quiero señalar aquí es eso que está. Ese es el número de casos recuperados. Eso es de que ustedes están viendo. Entonces, en cierta forma, a medida que va pasando la epidemia, nosotros vamos aprendiendo a lo que se llama recuperar casos, o lo que se dice a que no se nos mueran. Entonces, eso es muy importante, sumamente importante. Por eso te va hablando de que, bueno, es verdad que hay nuevos casos, es verdad que están muriendo casos, pero también hay algunos que se están recuperando. Y no solamente debemos aprender de lo que se nos está muriendo, sino también de cuáles son los que se están muriendo. Y eso es una de las cosas que nosotros podemos quizás hablar hoy. Vamos a describir los perfiles de quiénes son esos que están más arriba y lo que nos falta posiblemente en esta nueva etapa de la epidemia es aprender de, de esos que se están mejorando. ¿De acuerdo? Yo voy a poner esto solamente aquí. No voy a entrar en América, ni voy a entrar en Europa. Vamos a poner mi vista fija ahora, para que entonces ustedes vean, esto es hoy. ¿Qué día es hoy? 26 de febrero. ¿Qué día es aquí? Díganlo. 23 de febrero. Son 3 días atrás. Pongamos que nos vamos 3 días atrás. ¿Ustedes se acuerdan lo que hicieron 3 días atrás? Posiblemente, si nos ponemos a ver, no nos acordamos posiblemente ni del desayuno, sobre todo lo que estamos estudiando medicina ahora. ¿Qué hicimos? 23 de febrero a las 7 de la mañana. Solamente quiero poner eso. No, lo puse a propósito, precisamente para que ustedes vean cómo cambian las cosas. Fíjense que está claro que el número de casos es mucho más alto apenas 3 días después de lo que ¿bien? La otra cosa, tenemos una gran cantidad ya de países que han reportado. Pero el 23 de febrero, solamente 3 días atrás, no teníamos un caso en esta región. Hace apenas 6 o 7 horas se acaba de diagnosticar un caso en Brasil. ¿Ok? Así que ya Latinoamérica no puede seguir celebrando de que no tiene casos. Y por ende se caen todas esas teorías de que el virus no le gusta el caliente, que el virus odia el Caribe, etcétera, etcétera. O sea, fíjense que por eso le hablo de esta manera. Nosotros estamos ante un evento de salud para los que estudian medicina y también para los que no estudian medicina sin precedentes. Sin precedentes. Nosotros estamos siendo testigos de la historia. Nosotros estamos viendo algo que posiblemente los bisnietos, si voy a decir tengo bisnietos, no van a ver esto. Porque las cosas que se están haciendo ahora mismo son extremadamente únicas. Imagínense que solamente en una provincia de China se aislaron, se pusieron en cuarentena casi 50 millones de personas. Aquí no somos posiblemente más de 150. Imagínense ustedes quedarse en este cuarto por más de 2 semanas en cuarentena porque usted
no puede salir para no infectarse o no contagiarse. Los primeros 2 días posiblemente lo pasamos muy bien, pero después de 5 días usted comienza a hacerse preguntas, sobre todo las preguntas más básicas. ¿Y cuándo se acaba la comida? ¿Y cuándo se acaba el agua? Si nos cortan la luz. O sea, una serie de cosas que uno lo lee en los libros, uno lee a veces que tiene que dar isoniazida, rifampicina, etambutol a un paciente con tuberculosis, pero no es lo mismo que usted lo ve. Cuando usted sigue el paciente, entonces usted dice, wow, y esto es lo que dicen los libros. Entonces, esto ha pasado, señor. 50 millones de personas han sido aisladas en una provincia, más todo lo que pasa con todo eso. ¿Qué es lo otro que pasa? Que hay medidas de contención que van a ser únicas y que nosotros le debemos a China ahora mismo. Cerraron trenes, cerraron transporte, cerraron la entrada a la ciudad. Imagínense nosotros hacer eso en República Dominicana. Yo no quería que Fara se fuera, porque yo le iba a preguntar eso. Muy bien, o sea, yo entiendo que Fara y la doctora y todo el grupo está haciendo un excelente trabajo, pero yo simplemente quiero saber una cosa. ¿Qué pasa si ponemos en cuarentena a Guachupita? Tenemos que poner en cuarentena a Guachupita. Levante la mano el que crea que se va a quedar la gente de Guachupita 15 días trancados dentro de su casa. Estoy diciendo Guachupita porque es el barrio que yo conozco más, porque es que estamos trabajando con esta escuela de medicina. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo único que yo quiero? No es si estamos preparados o no. Entonces ahí viene algo importante de esto que estamos viendo ahora, que se convierte en un evento de salud y posiblemente rescata la definición de salud de la OMS, de que no es solamente ausencia de enfermedad, sino todo lo que viene con lo que es el bienestar psicosocial mental, ¿verdad? Físico, mental, social de un individuo. Entonces, ¿dónde está la tranquilidad social ahora mismo con un evento como este? ¿Qué papel juegan ahora algo que no teníamos antes, que son las redes sociales, que han lanzado videos de todo tipo y han preocupado al mundo entero con cosas que se están posiblemente haciendo en otro contexto? Todo eso es lo que se llama salud global. Usted tiene que tener claro cómo va a manejar ese tipo de cosas para poder saber cómo las poblaciones van a reaccionar. Entonces, aquí no está Brasil, obviamente, pero ya debemos juntar. Ahora, hay algo que no quiero que se me olvide, y es lo que siempre dejamos para el final, que es la ética de las pandemias. Fíjense todo lo que han hecho en China. En China se ha aprendido tanto que, como bien dijo la doctora Fara Peña, el SARS en el 2002-2003, cuando la gente vino a darse cuenta de que eso se estaba propagando, ya habían 300 casos de SARS. Pero ¿qué pasa? Que la gente va aprendiendo y ocupamos y le echamos la culpa a los chinos. Cerramos ciudades como Toronto. Eso tiene mucho que ver también con la forma y la rapidez con que la gente se muere por el tipo de enfermedad. Y prácticamente estigmatizamos a una población como los chinos, que ahora no lo queremos dejar entrar en ningún lado. El chino es sinónimo de enfermedad. Y
Imagínense que fuera lo contrario. El dominicano es sinónimo de enfermedad. Entonces hay una ética que debe manejarse también a nivel global, que son de las cosas que posiblemente las redes sociales no se están haciendo bien. Y que nosotros, ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora. No solamente educar, sino comunicar. Eso es lo que la gente quiere oír. Comunicación. Que haya un lugar donde yo pueda comunicarme en el país para yo saber qué voy a hacer si tengo un caso, si sospecho de un caso, simplemente tengo una pregunta que no puedo contestar. ¿De acuerdo? Y los chinos han aprendido tanto que este problema que ha pasado en Wuhan solamente necesitó 27 casos, no 37, para hacerse eco a la Organización Mundial de la Salud. Se fue algo rápido, con todos los agravámenes que podía traer eso, que de hecho lo ha traído y vamos a ver ahorita. Más otra cosa importante, a la semana que se detecta el brote, 31 de diciembre, 1 de enero, ya los chinos tenían la taxonomía genética del virus. Sumamente importante, porque ustedes saben que teniendo el genoma podemos hacer la vacuna. Entonces, en vez de castigar a los chinos, nosotros deberíamos quitarnos el sombrero, quitarnos el sombrero ante la forma que han manejado esto, porque solamente para el periodo pasado, del 31 de diciembre al 1 de enero, del 2018 a 2019, o sea, un año atrás, hubo 3.000 millones de viajes entre China y otros países. Así que la cantidad de gente que viajó en ese momento y que posiblemente estuvo expuesta al virus se nos escapa de lo que puede ser la probabilidad de infección. Y por eso hablamos al principio de la epidemia, lo que oyeron hablar en algún momento por otro lugar, de que posiblemente no era tan efectiva esa capacidad de transmitir un ser humano a otro el virus. Pero lo que hemos visto es que a medida que ha ido pasando la epidemia, se han ido cumpliendo cosas que se supone que iban a cumplirse. Y es precisamente que esas personas que en algún momento viajaron y que estuvieron expuestas, volvieron a sus lugares y entonces hacen la posibilidad de contagio a otra persona. Ni hablar a los que estudiamos medicina, que nos gusta mucho la parte de fisiopatología, la parte de microbiología. A medida que el virus pasa de animal, en este caso se dice SARS, que el SARS se parece a la taxonomía de un virus que ataca precisamente a los murciélagos, necesita otro vector, pasa de murciélago a camello, o de murciélago a pangolín, que es lo que se cree que es el SARS, con virus 2, y entonces produce una mutación que va de un animal a otro animal a un ser humano. Lo hace mucho más fuerte, con capacidad de mutación, y cuando pasa de humano a humano puede ir mutando. Y posiblemente afecta su efectividad en la transmisión, haciendo más efectivo en la transmisión, que posiblemente lo que estamos viendo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora hay que cambiar el discurso. Porque así como es el conocimiento, las epidemias y los problemas de salud y enfermedad son dinámicos, no son estáticos. Y hay que ir monitoreándolo a través del tiempo. Por eso hoy estamos aquí. Porque si el discurso hubiese sido igual que el 1 de diciembre al 31 de enero,
no hubiese habido lo que se llama actualización en lo que hay coronavirus. Por eso es aplaudible que este tipo de cosas se hagan y se hagan frecuentemente. Solamente para que vean, estos son los casos en China y estos son los casos fuera de China. No hay dudas. El problema que tenemos es en China, sobre todo en la provincia de Wuhan la provincia de Hubei, que está Wuhan y otras municipalidades más, en la que vamos a ver ahora cómo se comporta. Esto que hemos llamado, quizá una de las cosas que no le dio tiempo a la doctora Fara Peña hablar, que es la tasa de fatalidad de casos, o en inglés, es más fácil para mí en inglés, el case fatality rate. ¿Entienden? Que fíjense que es esto, que es el número de casos infectados, el número de muertos entre el número de casos infectados, que no es lo mismo que la tasa de ataque, que es el número de infectados por el grupo de población. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Simplemente, si usted va a ver los números, entienda la definición de los números y cómo interpretarlo. ¿Entienden? Tenemos una tasa de fatalidad en Hubei que es de 2.91, que es donde empezó. Pero esos números, los números por sí solos, no dicen nada. Tiene que haber una comparación, que es lo que decía la doctora Fara Peña. Hay que comparar con otra cosa para usted saber si eso es alto o es bajo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo está la tasa, el case fatality rate en China, que se llama Mainland China, que es de 3.4%. En el resto del mundo, en la gran mayoría, está muy baja. Estoy señalando algunos que están bien altos, pero el resto está muy bajo. Entonces, por eso ustedes ven que aparece gente que dice, ¿por qué tanto miedo en algo que produce tan pocas muertes? O sea, en algo que produce tan poca mortalidad, no tan pocas muertes, tan poca muerte, o sea, la mortalidad no es alta. Sin embargo, hay algunos países como Irán, Corea del Sur, Francia y ahora Italia, que han reportado tasas muy altas. ¿A qué se debe eso? Eso hay que buscar un porqué. ¿Existe alguna condición en ese grupo de poblaciones que hace que la tasa de mortalidad sea más alta? Desnutrición, comorbilidades, o puede ser tan simple como un artefacto que no se están contando todos los casos como se están contando en China, y solamente estamos contando los que están más enfermos y haciendo el numerador y el denominador entre los que están enfermos, los que se mueren, contra los que están muy graves, y eso obviamente sube. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque fíjense que en el resto del mundo la mortalidad es muy baja. De hecho, como bien dijo la doctora Peña, el 98% de los que se han muerto en China. Bien, posiblemente producto del factor, como decimos, del factor sorpresa en que ha habido en la región. Entonces, los puntos de interés importantes, quizás esto es algo que yo entiendo que es lo que ha aportado en las últimas 3 semanas los estudios que se han hecho de la epidemia. En primer lugar, ya ustedes saben que se propaga de persona a persona, por fomites, ya lo dijo la doctora Peña, lavado de manos, tratar de protegerse, sobre todo tratar, algunos recomiendan las mascarillas, otros no, pero las mascarillas N95 cubren. Ahora, solamente se había hablado hace unas 2 o 3 semanas de ese tipo de propagación. Ahora los estudios dicen que también lo puedes encontrar en orina, en heces, en sangre y por transmisión de madera. Entonces, ¿qué significa eso? Que aunque no hay duda de que esta es la forma posiblemente más efectiva, lúcese que también en algún momento, si hay mucha virulencia, también podría transmitirse fecal oral.
Importante saberlo porque si sabes cómo se contagia, lo puedes prevenir. ¿De acuerdo? Y esto es importante, es algo que se usa mucho en epidemiología, que es el famoso R0, que es el número de reproducción. ¿Qué significa eso? Que si una persona está enferma, ¿a cuántas personas yo, si estoy enfermo, puedo contagiar? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque dice que yo puedo contagiar, si tengo el virus, entre 1.4 y 2.5 personas. Volvemos a lo mismo. Si usted no tiene un poder de comparación, usted no sabe si eso es alto o es bajo. Entonces, ahorita vamos a ver lo que es la tasa, el R0, de varias enfermedades. Pero otra cosa importante es el periodo de incubación. Usted tiene que el más alto periodo de incubación, entre lo que estamos viendo aquí, es el del nuevo coronavirus. Fíjense que el SARS, el 2002-2003, era de 2 a 7 días, tan alto como 10 días. El MERS, que es el de los camellos, en Arabia Saudita, 5 días. La fiebre porcina, o la fiebre de México, como se le llamó, la H1N1, de 1 a 4 días, y la gripe, 2 días. Fíjense que ese es el más largo. Mientras más largo el periodo de incubación, más posibilidades hay de contagiar a más gente. Fíjense que existe hasta un outlier, uno que se va, que dice 24. O sea que imagínense que esto, aparte de que tiene un periodo de incubación largo, se dice que también los que son asintomáticos pueden transmitir también. ¿Qué significa eso? Usted puede andar por ahí, tener el coronavirus y estar infectando a gente. Por eso posiblemente la cantidad de gente que se ha contagiado. Un periodo de incubación largo que le permite hacer eso. Lo que no ocurrió con nosotros. ¿Entienden? Por suerte. Ahora, si yo transmito la enfermedad en 1.5 a 2.5 personas, es decir, yo puedo transmitir la enfermedad hasta 3 personas más cuando estoy infectado. ¿Qué significa eso en términos de transmisión? Compárelo con el sarampión. El sarampión, usted puede contagiar hasta 12 a 18 personas cuando tiene sarampión. El que le dio sarampión en una casa, le da a todo el mundo. Vamos a aclarar. ¿Ok? La viruela, que ya la erradicamos, el polio, paperas, miren el SIDA, de 2 a 5 días. Pero volvemos a lo mismo. Si la última que usted tiene es el novel coronavirus. O sea, todo esto que está aquí, incluso menos que la influenza. Por eso usted ve que hay tanta influenza, porque es fácilmente contagioso. Todavía, nosotros estamos hablando de que esto es bajo, pero cuando usted tiene un VIH-Sida, por ejemplo, usted dice, yo puedo contagiar hasta 2 a 5 personas. Pero cuando no existía tratamiento para el SIDA, la tasa de mortalidad era 100%. ¿Ven? Entonces, eso hay que verlo de esta manera. La cantidad de susceptibles que hay 3 veces más riesgo en aquellos que tienen 50 años o más, mayores de 80 años sobre todo, 3 veces más riesgo de morir si tienen una condición que aquellos que no tienen esa edad. Ahí se ve clarito que en edades extremas son los que están más expuestos y más riesgo. El tratamiento ahora mismo, como bien lo dijo ella, lo dijo la doctora, sintomático, es una inflamación, lo que se produce es un IDRS, ¿verdad? Un Acute Distress Respiratory Syndrome, es un síndrome respiratorio agudo, distrés respiratorio agudo, hay inflamación, lo que ustedes saben que se pone siempre, esteroides. Pero eso es un tratamiento sintomático. Hay reportes de que se ha utilizado antivirales que se han usado en VIH, como es el Kaletra,
el lopinavir más ritonavir, y en Tailandia usaron una combinación de lopinavir, ritonavir y oseltamivir, que es lo que se usa el Tamiflu para combatir la influenza, pero nada de eso ha sido demostrado, y éticamente usted debe pedirle al paciente o a su acompañante que firme un consentimiento informado para evitar que haya una demanda después de ese paciente, porque eso no está comprobado. Ahora es lo que están usando empíricamente, y dentro de poco vamos a tener y ver si esos recuperados que se ha visto ahí son los que han usado este tipo de tecnología. Vacunas. Esta fue la vacuna del SARS, 20 meses para su desarrollo. La de influenza, 11 meses. La de influenza A, H1, 4 meses. Y la del Zika, 3.25. Ahora mismo, en solo 42 días, se ha desarrollado una vacuna para este nuevo coronavirus. ¿Cuál es la cosa ahora? En primer lugar, felicitar a los chinos porque nos dieron el genoma y tenemos una vacuna ya a solo 42 días de que ocurrió el primer evento, se hizo la vacuna. ¿Qué falta? Probarla. Está en fase 1, hay que probarla y posiblemente eso dure unos 4, 5, 6 meses, pero ya tenemos, fíjese lo rápido que está avanzando el mundo. Por eso, aunque vienen crisis como esta, esto hay que verlo como una oportunidad. Inteligencia artificial, biotecnología, ha hecho que muchas cosas de estas se puedan desarrollar más rápido. Su impacto global a todos los niveles: cancelación de conferencias mundiales, cancelación de vuelos, se dice que 30.000 millones de pesos van a haber dólares, van a perder las líneas aéreas. Impacto negativo en la producción automovilística. En Wuhan es que se hace la mayor parte de los ensamblajes de carros Mercedes-Benz, por ejemplo. El impacto en el turismo, y eso tiene que ver mucho con la República Dominicana, que es su principal fuente de ingresos, es el turismo, y en segundo lugar las remesas. Posiblemente las remesas hagan un cambio en lo que es el impacto en la economía. Esto es importante. El suplemento médico global, o sea, los insumos para hacer medicina, el 80% proviene de China y de la India, lo cual también pudiera afectar lo que son otras condiciones de salud. Y el pánico que produce la salud mental, señor, quizás es una de las cosas que más le requerimos al gobierno dominicano: que haya una buena comunicación, que haya un canal de comunicación, que se abra una página web, o que se abra dentro del mismo ministerio un canal que pueda servir de información para las personas que quieran saber sobre eso, que quieran saber qué está pasando, y si es que el video o el otro video no fue realmente, no fue un fake news, sino que fue algo real. Por último, mi última vista fija, no me quiero ir sin recomendar algo a partir de lo que quizá ha sido mi reflexión como persona trabajando en este tipo de cosas. Yo creo que hay que cambiar el discurso. El discurso no puede seguir siendo de celebración, que no llega, que nunca ha llegado, posiblemente sea cuestión de tiempo. Y hay que cambiar el discurso de pasividad, de que si viene, agregamos por el de desarrollar plataformas reactivas. Hemos hablado desde el 2009 de unidades de salud global que puedan utilizarse en República Dominicana y en otros países para que puedan hacer una vigilancia y una activación del sistema rápidamente. Preparación de la comunidad. Hay algo que se está haciendo en Londres, que es el Home Testing Pilot. Es, en vez de que usted vaya al hospital a hacer el examen, a ver si tiene coronavirus, usted vamos a ir a la casa y le vamos a hacer el examen allá. Eso para evitar que el 911 se vuelva loco, el 911, con tantas llamadas que pueda haber si viene algo al país y la gente comienza a preocuparse. Fortalecimiento de los hospitales. Señores, nosotros podemos tener 2 hospitales solamente: Marbesa, Marcelino Vélez y Ramón de Lara. Nosotros tenemos 8 aeropuertos, tenemos la frontera. Nosotros tenemos que habilitar y fortalecer
los hospitales regionales para cualquier caso que pueda entrar. Educación a nivel de pregrado, yo creo que los colegios han hecho algo muy importante, que es tratar de hacer educación básica. Y los estudios de grado y de posgrado, o sea, lo que estamos aquí ahora mismo, y los residentes, debemos hacer lo que se llama el PBL, los estudios de caso, Problem Based Learning. Incluso hemos motivado a la academia, a la universidad, a que desarrollen ellos mismos sus casos. Por ejemplo, un caso interesantísimo que pueden desarrollar los estudiantes de medicina es lo que pasó en el crucero Princess. Y si esa cuarentena fue al lugar, y cómo ustedes manejarían el caso de otra manera. Por ejemplo, esas son cosas que se pueden hacer a nivel de residencia y a nivel de pregrado. Y la preparación individual. Si hay algo que no estamos olvidando es, nosotros vemos, por ejemplo, el aislamiento que ha aparecido en Chile, es que, por ejemplo, una persona sea el responsable de su casa y esa persona haya que aislarlo en un hospital. ¿Qué va a pasar con ese núcleo familiar? Aquí no tenemos cultura, es parte de nuestra cultura no prepararnos. Por ejemplo, nosotros sabemos que va a venir un sismo importante en la República Dominicana. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho un piloto en nuestra casa por si en algún momento pasa eso? Entonces es bueno prepararse y saber si a mí me aíslan, quién se va a quedar a cargo de la familia y cómo va a ser la dinámica. Cambien la dinámica, eso es importante, van a venir cosas nuevas en lo que es la dinámica del COVID y hay que estar atentos. Sobre todo el tratamiento, los casos recuperados tienen que enseñarnos qué es lo que vamos a hacer con esos que tienen la enfermedad y posiblemente habrá que buscar eso para tener una República Dominicana. Y la ética de las pandemias. Discriminación cero contra poblaciones que han sido afectadas. Si usted se afecta de esa enfermedad, después cuando se mejore, si se mejora, usted no querrá ser señalado como una persona y querer ser aislado. Eso es quizá una de las cosas más denigrantes que puede tener un ser humano. Se los digo porque a nosotros nos tocó vivir la epidemia de VIH en el país cuando no había tratamiento. Y a veces en el Robert Reed veíamos como un niño que tenía VIH y las otras gentes sabían que tenía VIH. A ese niño no lo dejaban jugar con los otros. Y el niño a veces quería jugar con la pelota y las madres lo aislaban. Ustedes no se imaginan lo que uno sentía cuando veía que ese niño no podía compartir con eso. Eso mismo pasa y está pasando en los Estados Unidos ahora con la gente que se recupera. Transparencia en la información. Hay que tener transparencia, como hicieron los chinos. Si aquí pasa un caso hay que reportarlo y hay que decir qué está pasando, porque es la única manera que vamos a contener esto. Yo creo que Italia duró mucho tiempo, es una asunción que yo tengo, pero creo que duraron mucho tiempo para decir del primer caso. Tenían el carnaval de Venecia y tenían muchas cosas que perder y creo que tardaron y eso ha hecho que haya un pánico mayor ahora y posiblemente una exposición en aquellos países que reciben viajeros de Italia. Y afianzar los mecanismos de solidaridad importantes, y sobre todo en la comunidad, que es posiblemente lo que nos va a poder a nosotros prevenir. Nosotros no tenemos capacidad para tratar muchos pacientes. Alemania dijo que ellos no tenían la capacidad para trabajar con 50 pacientes. O sea, aquí solamente que se creen mecanismos de solidaridad y la preparación de las comunidades antes de que venga el virus es lo que va a poder hacer que nosotros podamos, en teoría, contener el virus presente. Mi referencia bibliográfica, señores, muchas gracias por quedarse. Gracias. Bueno, excelente la exposición del doctor Eddie Perestén. Comentarios, preguntas. Pero se entendió. ¿Les interesó? De ustedes es su responsabilidad como estudiantes de que también pueden buscar la información. Y yo creo que eso es lo que hemos tratado aquí, de poder orientarlos a ustedes y que no es que no fan del público, como se dice, sino que estén muy bien informados. En estos momentos, la Universidad Nacional Don Enrique Ureña va a hacer entrega al doctor Eddie Perestén por su magnífica conferencia, el certificado como conferencista. Le voy a solicitar al doctor Eddie Perestén que pase aquí adelante.
la doctora Marija Mirín nos va a tirar una foto. Ya hay una cámara ahí. Él, y en nombre del señor rector y de todos los colaboradores y los estudiantes que están aquí docentes, muchísimas gracias y espero siempre volverte a ver, porque siempre se va a necesitar de una mente y una acción como la tienes en tu formación, y sobre todo considerando que este es tu... Bueno, sí, como no. Yo quería preguntar, ¿qué rol jugaría el estudio de medicina a los planes de salud pública? Sobre todo, primero sería como multiplicador de información en la comunidad, pero ya en caso de que se empiecen a presentar los casos. Bueno, gracias por la pregunta. En primer lugar, yo no hablé de, no da tiempo para hablar de tantas cosas. Pero, por ejemplo, hay una parte importante de los trabajadores de la salud que se están infectando, sobre todo donde más sabemos que hay y de la epidemia que hay en Chile. Ustedes son trabajadores de la salud. O sea, ustedes tienen que estar conscientes de que ustedes van para los hospitales, de que ustedes pueden estar expuestos a esto, y usted tiene que conocer bien cómo va a lidiar. Es deber del gobierno dominicano, de la academia, hacer esto que estamos haciendo ahora, o sea, llevarle la información. Nosotros tuvimos un desayuno esta mañana en nuestra escuela de medicina y era precisamente con el objetivo que estamos haciendo hoy, o sea, entrenar a los estudiantes para que sepan que tienen que estar preparados, tienen que estar informados sobre eso. El estudiante puede hacer muchísimas cosas más. Yo motivé a los estudiantes de nuestra escuela de medicina que crearan casos relacionados con esto. O sea, lo que se llama el Problem-Based Learning, enseñanza basada en problemas, o ABP. Nosotros damos clases en inglés, pero bueno, ABP, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Ustedes pueden hacer casos, ustedes pueden trabajar con sus docentes, ver qué ha pasado, cómo usted lo manejaría si fuese la República Dominicana, ¿entiendes? Y la otra cosa que yo motivé a nuestros estudiantes fue a trabajar en la preparación de una comunidad para ver si podemos desarrollar una estrategia de prevención, de contención, de preparación en caso de que viniera un caso confirmado de coronavirus a una comunidad específica. En el caso de nosotros, Guachupita. Y le dije que eso podía ser una tesis de grado. Pues, por ejemplo, para motivarlo a que eso no se quede. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso es precisamente lo que tiene que hacer el médico del siglo XXI. El médico del siglo XXI ya no está mandado solamente a memorizar, a conceptualizar, sino con su realidad tratar de desarrollar lo que son sus competencias. Y una de las competencias es precisamente crear esa plataforma dentro de tu país, dentro de tu área de acción, para tu poder, en este caso, contener un virus. Así que te dije dos, pero pueden ser más de ahí. Pero no hay dudas de que el estudiante de medicina, sobre todo el que está ya al término, va a jugar un rol importante, importantísimo lo que va a hacer, si el caso viene, las partes de contención y de vigilancia. A 12%. Muy bien, gracias por la pregunta. Eso es. O sea, esto es lo que motiva este tipo de cosas. Lo que se está haciendo ahora es tratar de tú controlar su diabetes, de tú controlar su hipertensión. Bueno, si un individuo que está descompensado, posiblemente va a estar más a riesgo. Recuérdate, hombre mayor de 50 años con una comorbilidad, ese es el perfil. Eso es lo que nosotros hacemos en epidemiología, que sirve para los clínicos. Entonces tú desarrollas el perfil, tú empiezas a pensar en una persona que está sudando, que está tosiendo por más de 15 días, que está perdiendo peso, ¿qué tú piensas en el República Dominicana? Tuberculosis, eso es, ese es el perfil. Eso es lo que nosotros hacemos con la epidemia. Entonces ya te estamos dando un perfil. ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a
definitivamente esa coordinación intersectorial que está haciendo el gobierno está llevada y obligada, si se tiene que decir así, a que sus sociedades, sobre todo la sociedad de endocrinología, la sociedad de cardiología, ponga pie en esto de que debe hacer un control más fino de lo que son sus pacientes diabéticos, sus pacientes con cardiopatía, ¿entiendes? Y sobre todas las cosas, lo que tú acabas de decir, si un paciente me llega a mi hospital, yo tengo que tratar de controlarle su presión y tratar de compensarlo si está descompensado. Eso no es fácil, yo lo sé. Eso no es fácil. Sobre todo nosotros hemos hecho estudios en comunidades de aquí del país en las que se habla de cobertura universal y de cobertura real. La cobertura universal es que tú como médico le indicas todos los medicamentos que tiene que tomarse. Y eso es un 100% en una comunidad. La cobertura real es que solamente un 60% lo puede comprar. Entonces, todas esas cosas son lo que hace que este país sea vulnerable. Las enfermedades no ocurren al azar. ¿Ok? Por eso es la preocupación que hay en países como estos. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer una coordinación intersectorial importante y garantizar a través de promesas, que debe ser parte de esa comisión gubernamental, de que estos medicamentos siempre estén disponibles, sobre todo para personas que están arriba. Bueno, como ustedes vieron, esto es un desafío y realmente no importa el nivel que usted se encuentre, usted es un recurso humano en salud y también somos ciudadanos. En un momento determinado puede ser el escenario constantemente, probablemente ustedes le están preguntando, porque cuando estamos siendo estudiantes de medicina, todo el mundo cree que yo me médico. Entonces cuando uno va a su casa, tiene su familiar, y desde luego imagínense a nosotros, que tengo unos hijos en Italia, que qué hago, que voy a viajar ahora a New York, ¿qué están haciendo allá? ¿Qué hacia dónde? ¿Y qué es lo que me tengo que tomar? Entonces nosotros estamos realmente en un mundo de la comunicación y por eso es que está bien informado. Y ustedes como estudiantes de medicina son muy importantes, que el hecho que hayan venido aquí, que se hayan interesado, esta no va a ser la única conferencia. Déjenme decirle que el otro conferencista era el doctor Jesús Félix Iglesias, que por inconveniencia precisamente de estos temas, miembro de la Comisión Nacional, pero ya yo hablé con él para poderlo poner más adelante, que esperamos que tampoco haya caso. Pero yo sé que este tema va siguiendo, como mencionó el doctor Pérez Tella, hay un caso en Latinoamérica y mañana probablemente tengamos más información. Entonces, manténganse informados, no alarmados, que es diferente, y desde un punto de vista sepamos que así es la globalización. Hoy en día estamos en un mundo globalizado. En el proceso de salud, enfermedad, los determinantes sociales, ya no estamos viendo no solamente actuar localmente, pero pensar globalmente, que eso siempre nos lo había enseñado nuestros profesores, pero es lo que estamos viendo. Muchísimas gracias y buenas noches.